a todos y todas. La verdad que como comité político queríamos de verdad primero hacer un balance con respecto al año 2014, un año legislativo que además ha culminado esta semana. Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, ha sido un año intenso porque es el primer año del gobierno de la nueva mayoría, el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto ha sido por supuesto un año no solo de instalación, sino al mismo tiempo de avances claros y concretos para nuestro país. Nosotros a esta fecha podemos decir claramente que estamos satisfechos por el trabajo realizado, por supuesto agradecidos del tremendo aporte que han hecho los partidos de la nueva mayoría, que han hecho los sectores progresistas del Parlamento, que han permitido avanzar en tantos ámbitos, en ámbitos tan concretos y que por supuesto van a permitir un país más inclusivo, un país donde las personas por supuesto tengan derechos garantizados y al mismo tiempo un país que tiene una democracia mucho más sólida y fortalecida. Así como sin duda hemos avanzado en distintas políticas sociales que permiten tener un país más justo y solidario, también hemos avanzado en los compromisos que la presidenta Bachelet claramente hizo en la campaña presidencial, y podemos decir que la reforma tributaria hoy día ya es una realidad que nos va a permitir no solo tener los recursos necesarios para llevar adelante una reforma educacional que garantice una educación gratuita y de calidad para todos nuestros niños y jóvenes, sino también una estructura tributaria mucho más justa, una estructura tributaria que nos permita tener un país con menor desigualdad. Al mismo tiempo hemos modificado el sistema electoral, un sistema electoral que después de tantos años, de 25 años, podemos decir que vamos a tener un sistema electoral verdaderamente democrático, mucho más representativo y que va a permitir, por supuesto, la incorporación de nuevas fuerzas políticas, pero lo más importante, que va a permitir tener un congreso en nuestro país que de verdad va a ser mucho más expresión de las demandas y el debate de la sociedad chilena, y que va acompañado ni más ni menos que en una ley de cuotas, una ley que va a permitir que en el próximo Parlamento, el Parlamento del 2018 al 2022, por lo menos el 40% de cada género esté garantizado. Eso es un salto histórico importante que, por supuesto, el gobierno de la presidenta Bachelet y nosotros como su equipo político estamos muy orgullosos y contentos de poder decir que va a ser una realidad en Chile. No más un parlamento donde las mujeres, donde un parlamento que tiene una expresión la más atrasada en estas materias, inclusive en Latinoamérica. Vamos a tener un parlamento que se adecúa a la realidad chilena y que, por supuesto, instala a Chile como un país en estas materias de los más avanzados. También el acuerdo de unión civil, que fue aprobado el día de ayer, ¿cierto? Y que permite, por supuesto, avanzar en derechos, no solo para parejas heterosexuales y, por supuesto, también homosexuales. Creación del Ministerio de la Mujer, una institución sólida, por supuesto, para seguir avanzando en las políticas de inclusión. En materias de seguridad, la ley de control de armas y explosivos, en un año tan complejo y difícil del punto de vista cuando vivimos la situación, ejemplo, del metro, o cuando hemos visto la situación de los cajeros automáticos. Vamos a tener en este sentido una legislación muy clara, muy avanzada, muy moderna y muy dura en esta materia. Vamos a tener una legislación a partir del año 2015 que sanciona drásticamente a las personas que usan artefactos explosivos o armas de fuego. El aumento de las plantas de carabineros y de investigaciones, que también ya son ley de la República. La creación que se fue aprobado el día de ayer y que muestra el avance que tiene que tener la reforma educacional, la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Qué importante es que este sector de la educación hoy día vaya a tener una subsecretaría y una intendencia que por supuesto va a tener una educación parvularia de mayor calidad y que dé mayor seguridad a los padres. Otorgar la titularidad docente a los profesores, un sueño de tantos años que también ya es una ley de la República. El término del multirut, ¿cuántos años escuchamos en el debate, en las distintas campañas presidenciales, el compromiso de distintas fuerzas políticas de avanzar en esta materia? Bueno, hoy día es una realidad. Terminamos con el multirut durante el año 2014.
el aporte familiar de permanente del mes de marzo. Ya no más los bonos o los aportes, digamos, que había que legislar año a año o cada gobierno tenía que verlo. De ahora en adelante todo el país sabe que en el mes de marzo pueden contar con un aporte, con un apoyo para un mes que es complejo, de mucho gasto, pero que la presidenta Bachelet ha dicho, bueno, el Estado, todos los chilenos, estamos en condiciones de poder ayudar y colaborar en ese mes tan difícil. Es una ley de la República y permanente. La reforma constitucional de los votos del chileno en el extranjero, que también avanzamos rápidamente al inicio del gobierno. El administrador provisional de educación, que también va en la línea del avance de la reforma educacional y para que evitemos situaciones como la que vimos de la Universidad del Mar. El Estado hoy día, el país, cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar situaciones de este tipo. El mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, la ley Emilia sobre el manejo en estado de ebriedad, la jornada de trabajo de las trabajadoras de casa particular, el aseguramiento de derechos de manipuladoras de alimentos en establecimientos educacionales y por supuesto también la ley de inclusión educacional, que va a permitir una educación, ¿cierto?, que llegue a cada rincón de Chile, una educación gratuita y de calidad, donde cada peso de la educación chilena se va a destinar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros profesores, en definitiva a la sala de clase. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante como país y damos ese salto tan importante en nuestra educación chilena. Además que donde ningún niño nunca más va a poder ser discriminado porque sus papás se separaron, porque los papás tomaron una decisión de vida y que por supuesto afecta a la familia, pero no tiene por qué afectar al niño en su proceso educativo. Para que nunca más un niño se sienta discriminado porque su familia o él, ¿cierto?, se siente parte de una religión. Para que nunca más un joven, ¿cierto?, por su orientación sexual o el color de su piel sea discriminado en su establecimiento educacional. Son las bases de un nuevo modelo educativo en Chile que se inicia en este primer año 2014 del gobierno de la nueva mayoría, del gobierno de la presidenta Bachelet. El desafío, por supuesto, es seguir cumpliendo con los compromisos que se establecieron en la campaña presidencial, pero por supuesto, ¿en la línea de qué? De seguir trabajando para dinamizar nuestra economía, para seguir trabajando, por supuesto, por una sociedad mucho más segura y trabajar muy fuerte entonces en el ámbito de la seguridad pública, para seguir trabajando por una salud y una educación pública digna, como se la merecen todos los chilenos, y por supuesto también por una política mucho más transparente, una política mucho más representativa, en ese sentido, una política que por supuesto esté a la altura de lo que Chile se merece. Eso es lo que queríamos conversar con ustedes en un año, como les decía, intenso, de mucho trabajo, pero también para el equipo político de la presidenta Bachelet, de mucha satisfacción por los alcances logrados hasta el momento. Muchas gracias. Jimena. Ministro. Sí. Ministro acá. Sí. Buenas tardes a los Hola. tres. Ministros y ministras. Le quería hacer una consulta, dos en realidad. Primero, durante el año se criticó mucho a este comité político por diferencias, por problemas en la conducción y que llevó a un cierto desorden de la nueva mayoría. El éxito legislativo de las últimas 2 semanas y haber cumplido con todos los compromisos implica que aprendieron, que se están manejando mejor, es una respuesta a todos esos críticos. Y lo segundo que le quería preguntar era que a raíz del acuerdo de unión civil, hay sectores que ya están planteando que el paso siguiente debe ser el matrimonio igualitario. Mire, lo primero, la verdad que, claro, uno ve las votaciones y la salida y el cierre de los proyectos en las últimas 2 o 3 semanas, pero esto es un trabajo de mucho tiempo, ¿ah? Esto es un trabajo de muchos meses, de muchas semanas, ¿cierto?, a lo largo del año 2014. Y lo que vemos es concluir un proceso, ¿cierto?, un proceso que ha sido muy exigente, ¿ah? Y por supuesto que no está ajeno muchas veces a distintas opiniones, que no está ajeno muchas veces, digamos, a que el trabajo, ¿cierto?, de coordinación se hace mucho más difícil. Pero no le quepa ninguna duda que durante todo el año 2014 el esfuerzo del equipo político de la presidenta Bachelet, de la presidenta Bachelet en sí, en distintas reuniones que tuvimos aquí mismo en el Palacio de la Moneda, que encabezó la presidenta Bachelet en Cerro Castillo, justamente iba en la misma dirección, avanzar, ¿cierto?, avanzar
en el cumplimiento de los compromisos que habíamos hecho en la campaña presidencial, porque nosotros tenemos la profunda convicción de que tenemos que avanzar a un país más justo, un país más solidario, un país donde el sentido colectivo tenga un valor más importante. Y eso al final lleva a que, claro, hubo por supuesto situaciones que desde el punto de vista de la coordinación, que se fueron mejorando, pero al mismo tiempo permiten hoy día decir que finalmente todos los sectores, todos, sin excepción, dentro de la nueva mayoría, sectores independientes, podemos mirar con satisfacción. Perdón, ministro. Mire, nosotros en ese sentido, bueno, hay otros temas también, de identidad de género, hay otros temas que también hay que trabajar, y en ese sentido yo creo que el programa es bastante claro con respecto a cuál es el alcance de cada uno de los temas y cómo lo vamos a abordar. Así Ministro, que vamos por paso. Hay senadores y parlamentarios de la nueva mayoría que dicen que ahora se puede avanzar en matrimonio igualitario. ¿Usted cree que es posible que sea el siguiente paso después de la unión civil? Nosotros hemos sido, y el programa es bastante en ese sentido claro, que vamos durante el gobierno, se va a iniciar justamente, vamos a abrir un debate sobre estos temas. Y bueno, y en eso por supuesto que lo vamos a cumplir. Ministro, el sábado se supone la Presidenta de la República va a conocer el mensaje sobre el tema del aborto. Ya hay discrepancias en sectores de la DC. ¿Cree que eso puede generar una división en la nueva mayoría? Yo he escuchado esas preguntas antes, parece, ¿cierto? Mire, a ver, ¿qué es lo importante? Lo importante que nosotros vamos a cumplir con el plazo, ¿cierto? Que no hemos autoimpuesto, digamos, desde el punto de vista de cuándo ingresar, digamos, y tomar la decisión con respecto a este tema, y ya vamos viendo dentro, por supuesto, de la nueva mayoría y de todos los sectores. En esto es un tema que, por supuesto, todos los sectores tienen que tener su opinión y, por supuesto, todos los sectores van a tener la posibilidad de opinar y avanzar en esta materia. Así que esperemos el momento exacto cuando la Presidenta de la República se pronuncie frente a ese tema y nosotros inmediatamente le podremos responder sobre el detalle de cada una de las cosas. Ministro, buenas tardes, o vicepresidente. Quisiera preguntarle por el mismo tema del aborto. La DC pidió que se votara las 3 causales diferentes. ¿Eso puede provocar que solamente se apruebe una de las causales y no las 3? Pero mire, todavía ni siquiera la Presidenta anuncia su decisión y ya usted está votando en el Congreso. Vamos, veamos, esperemos la señal y por supuesto la decisión de la Presidenta, e inmediatamente nosotros le podemos responder sobre cada una de las cosas. Pero mire, no le tengamos temor al debate, y en ese sentido nosotros esperamos cumplir con nuestro programa, y es lo que en ese sentido que es bastante claro. Sí, bueno, sí, a Elizalde, sí, claro. Un estudio respecto, gracias. Hoy día apareció un estudio respecto a los sueldos de los presidentes en Latinoamérica y aparece la presidenta Michelle Bachelet en el lugar número 3. Quería preguntarle si usted cree que ese sueldo de $15.000 se condice con la realidad chilena, cuando paralelamente apareció un estudio de la Fundación Sol que dice que el 50% o más de los chilenos gana menos de 300.000 pesos. Las remuneraciones de todos los funcionarios públicos están determinadas por ley, y parte del debate que tenemos como sociedad es cómo construir un país con mayor cohesión e inclusión social. Pero eso obviamente se refiere también a temas estructurales de la forma en la cual funciona nuestra sociedad. Por eso el gobierno está impulsando transformaciones precisamente para tener una sociedad con mayor cohesión. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Ministro Elizalde, ministro Peñailillo, quería consultarle sobre este anuncio que hicieron hoy día en la Alianza, que dan cuenta de un nuevo bloque, que quieren fortalecer finalmente este sector que se ha visto afectado en el último tiempo, por supuesto. ¿Cómo creen ustedes que eso puede finalmente afectar a las legislaciones que se tengan que ver el próximo año? Porque ahora además está incluido el PRI. En legislación es nada, porque el PRI no tiene parlamentario, así que no. No, pero de todas maneras hay un respaldo digo, de otro bloque político. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo que usted ve en el Congreso hoy día, no hay ninguna diferencia con respecto a la oposición. Ahora, más allá de la oposición y más allá de cualquier decisión que ellos tomen, está la libertad de hacer, por supuesto, lo que ellos estimen conveniente, y está bien. Lo importante es que lo hagan para contribuir, y para aportar al Chile, digamos, que la gran mayoría quiere, un Chile más justo, más solidario, más inclusivo, ¿cierto? Un Chile sin discriminación. Y yo creo que eso es lo importante que si la oposición se organiza de una manera u otra, o se llama de un nombre u otra, sea justamente para
para avanzar en estos procesos y para acompañar al país, no para quedarse en el año 90. Y creo que mientras eso suceda, bienvenido cualquier reorganización o cualquier redefinición de nombre. Prácticamente, en todo caso, son las mismas personas. Bueno, muchas gracias.